República. Y aquí no estamos, ojo, ante actos de macro corrupción, sino de micro y mediana corrupción. Y entonces, evidentemente, señor, por ejemplo, los gastos sobrevalorados en alimentación, que aquí me hace acordar un congresista que el dicho popular le puso una jerga de comepollo, ¿no? Por gastos sobrevalorados en recibos alimentarios. Los gastos sobrevalorados en alimentación son una mala práctica, pues, de operadores superiores para apropiarse indebidamente de la comida de los subalternos. Y aquí yo no estoy haciendo una imputación a leve, señor, son hechos que se conocen. Por eso, desde que comenzamos la participación dijimos, bueno, ¿de dónde pues se filtra esta información? Puede ser de aquellos que ven que muchos se meten la plata en el bolsillo y a ellos no le llega lo que mínimamente les corresponde en zonas alejadas. Y de otro lado, señor, por último, ¿dónde está el interés público? Pues porque hasta el árbol envenenado, en teoría de la prueba, tiene mérito probatorio, señor, si de por medio de un interés público. Y si de por medio de un interés público de lucha contra la corrupción, hasta un documento de génesis indebida puede tener mérito probatorio. Y aquí creo que el tema no es tan que se vaya un ministro cuando le faltan 2 semanas para irse. El tema de fondo, señor, es enfrentar el hecho de la existencia de corrupción en los institutos castrenses y de presuntas apropiaciones indebidas, como hay, por ejemplo, en el Instituto Nacional Penitenciario, como hay en las cárceles, señor, en que operadores ejercitan mal su poder para que llegue a sus bolsillos insumos y recursos que corresponden a la gente más desposeída de la población, en este caso de la población castrense en general que trabaja en el BRAE. Gracias, congresista Lescano. Continúe, congresista Johnny Lescano. Presidente o presidenta, nosotros vamos a dejar a salvo el prestigio de las Fuerzas Armadas. Aquí no está en juego la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea. Nosotros estamos, o de la Policía Nacional, pero sí estamos tratando más bien de salvarlas, de mantener su prestigio, de poder corregir irregularidades. Y por eso, señora presidenta, es importante ver si existen o no dentro de estas instituciones actos irregulares que puedan seguir afectándolos. No nos olvidemos, presidenta, y hay que aprender de la historia, cuando el señor Montesinos, en base a un decreto secreto, cobró su compensación por tiempo de servicios, en base a decretos secretos. Y precisamente se hacen este tipo de documentos a veces para tapar irregularidades, pues. El señor Montesinos cobró millones de soles del Estado peruano con decretos secretos. Y precisamente estamos refiriéndonos a este documento, un documento secreto. O no nos olvidemos, presidenta, de una serie de implicancias que trajo en contra de las Fuerzas Armadas el señor Montesinos, cuando precisamente hacía la operación Siberia, rodeado de altos mandos militares, exponiendo el prestigio de estos oficiales, diciendo que había vendido, algunos traficantes de armas habían vendido fusiles a la FARC, y había sido todo lo contrario, que el señor Montesinos era el vendedor de esas armas, utilizando, señora presidenta, las Fuerzas Armadas. Eso no se puede permitir de ninguna manera. Entonces hay que aprender de la historia, señora presidenta, señor ministro, y por eso el Congreso de la República lo ha invitado, lo ha citado, para ver todos estos hechos, porque no podemos repetir la historia que nos ha hecho terrible daño, rompiendo una serie de parámetros y principios democráticos en nuestro país. Entonces, señor, ahí tenemos algunos ejemplos, y habrán muchos más, que bajo el pretexto de secreto comenzaban a hacer una serie de fechorías. Y las fechorías no se pueden permitir que sigan en el país. Tenemos 4 gobiernos democráticos que se han elegido sin ningún problema. 4. Eso hay que conservarlo. Y las Fuerzas Armadas son una garantía importantísima para dichos efectos. Entonces hay que mantener y cautelar
su imagen, su integridad, su institucionalidad. Ahora bien, señora presidenta, la denuncia que ha formulado el Ministerio de Defensa contra el programa Panorama es una denuncia que se ha venido desvirtuando, desnaturalizando, cayendo al suelo poco a poco, señor ministro. A tenor de lo que dice el Código Penal, en el artículo 330, estas denuncias se ha ido destruyendo, no solamente debilitando, sino exterminando. Mire usted lo que dice el artículo 330, porque dice que el programa Panorama ha revelado secretos nacionales, secretos que deben ser resguardados por el país. Y dice el artículo 330, ministro, el que revela o hace accesible a un Estado extranjero o a sus agentes o al público secretos que el interés de la República exige guardarlos. Secretos que el interés de la República exige guardarlos. ¿Y qué cosa es la República? Es la cosa pública, es el Estado o es la cosa pública, es la nación organizada como Estado, los poderes del Estado, la misma población. ¿Y qué ha sucedido desde que se ha formulado la denuncia? El Congreso, el mismísimo Congreso de la República del Perú, el primer poder del Estado, lo está emplazando, porque considera que en la denuncia que usted está haciendo no es de interés de la República, del Estado, lo que se ha revelado, y que más bien establece actos de presunta corrupción. Y no solamente parte de la República, que es el Congreso de la República, sino la Defensoría del Pueblo ha dicho, señor, nosotros no vemos ningún elemento que pudiera ocasionar una denuncia contra un programa periodístico. Ha salido la Sociedad Interamericana de la Prensa diciendo también o mostrando su preocupación. Han salido políticos, periodistas, toda la República ha dicho que eso no tiene ningún secreto para poder no difundirlo al país. Al contrario, hay asuntos que deben ser más bien investigados. Y tan cierto es eso que deben ser investigados, ministro, que usted en su propio comunicado, y aquí lo tengo, comunicado de prensa 2016, usted dice, el 17 de abril el programa Panorama de Panamericana de Televisión ha dicho esto, y nos ha puesto en evidencia una serie de planes, estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más abajo hay una situación absolutamente contradictoria, pero que usted dice, el 16 de abril del 2016 solicitó, refiriéndose al Ministerio de Defensa, la intervención de la Contraloría General de la República para que efectúe la respectiva acción de control por las presuntas irregularidades difundidas en el mencionado reportaje. Entonces, no se entiende si era una cuestión de reserva, que no se debía divulgar. Usted mismo, un día antes de emitido el reportaje, denuncia irregularidades que usted reconoce y consta en este comunicado de prensa. Entonces, usted está aceptando que no son cuestiones de Estado. Usted está aceptando que son irregularidades que incluso la Contraloría debería indagar. Entonces, su denuncia, ministro, no tiene mucha consistencia y, como repito, se ha ido diluyendo poco a poco. Pero las cosas no quedan ahí, ministro, las cosas no quedan ahí. El decreto legislativo 1141, en su artículo 30.2, establece un procedimiento para que se considere como tal, como secreto, un documento emitido por las Fuerzas Armadas. No es una cuestión automática que de pronto agarro un documento y le pongo su sello de secreto y es secreto. Establece un procedimiento, sobre todo cuando hay cuestión dineraria, cuando hay uso de recursos económicos. Y mire usted lo que dice el artículo 30.2 sobre rendición de cuentas de recursos especiales. El director de Inteligencia Nacional establece bajo responsabilidad, mediante directiva clasificada como secreta,
el procedimiento para la autorización, ejecución, sustentación y control de la rendición de cuentas de los recursos especiales utilizados por el Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, siendo sus disposiciones de obligatorio cumplimiento por todos los componentes del sistema. ¿Dónde está esa directiva, señor ministro? Directiva, dice, debe contar con la previa opinión favorable de la Contraloría General de la República, requisito sin el que dicho documento no tiene efecto legal alguno. Es decir, debe haber una directiva del Ministerio para que se pueda tener como secreto, que catalogue como secreto un determinado documento. Una directiva, y que la Contraloría General de la República lo pueda aprobar previamente a través de una opinión. El director de Inteligencia Nacional debía tener esa directiva, y esa directiva nunca se ha mostrado. Y las cosas no quedan ahí, y me parece por eso que el Ministerio de Defensa no ha actuado legalmente. Aquí ya no hay especulaciones políticas, especulaciones qué cosa es o no secreto. Estamos hablando de situaciones jurídicas que al parecer el Ministerio de Defensa nos ha cumplido. ¿Y qué dice el mismo artículo 30.6 del decreto legislativo 1141? Mire usted lo que dice. La Dirección Nacional de Inteligencia deberá dar cuenta de uso de los gastos de naturaleza reservada de la actividad de inteligencia, porque esta es una operación que se ha puesto énfasis, que es de inteligencia, debe dar cuenta a la presidencia del Consejo de Ministros por lo menos 2 veces al año. Estas operaciones de inteligencia, de recursos de uso del Estado, se han reportado a la presidencia del Consejo de Ministros, señor ministro, porque si no hay directiva, si no hay reporte a la presidencia del Consejo de Ministros, no hay interés de la República para efectos de guardar como secreto esta información, ¿de qué denuncia estamos hablando? ¿De qué denuncia estamos hablando? Entonces, queda, señora presidenta, señor ministro, en el aire todos estos dispositivos, y quisiera que nos dé una respuesta coherente. Yo comparto la opinión de algún colega, decir, bueno, aquí no se va a censurar porque el tiempo es tan corto que no procede censurar o simplemente se hace como un gesto político. Sino, sería bueno, señor ministro, que dadas estas omisiones y la evaluación que su despacho tiene que hacer, retire usted la denuncia. Retire usted la denuncia. Puede usted hacerlo, señor presidente, como una cuestión de estudio jurídico, que en estos momentos lo estamos diciendo. De tal manera que, si está usted impedido legalmente, porque si no puede, yo creo que sí se puede, porque de la forma como uno hace, lo puede deshacer, porque es un principio de derecho. El Ministerio Público tendría que archivarlo porque no hay elementos constitutivos del delito. De tal manera, señora presidenta, yo le pediría al señor ministro que nos pueda contestar estos mandatos legales que están en el decreto legislativo 1141 y ver cómo se ha procedido para calificar como secreto el documento materia de esta comisión permanente, señora presidenta. Muchas gracias. Congresista Marta Chávez, tiene la palabra. Sí, presidenta, gracias. Reiterando mi saludo al señor ministro. Quiero plantear una primera observación o comentario en relación a lo que el señor ministro señaló, en el sentido de que la denuncia a los periodistas no era un acto de gobierno, sino un tema sectorial, un tema de las Fuerzas Armadas. Yo creo que desde ahí ya hay un error de enfoque. No podemos olvidar de que en el caso del Ministerio de Defensa y la presidencia del Consejo de Ministros, de la cual depende el Sistema Nacional de Inteligencia, ha habido lo que los ajedrecistas llaman un enroque. Es decir, solamente por analogía, ¿no? El que vendría a ser el rey, que es el señor Cateriano, que era ministro de Defensa, fue movido junto con su torre, que era el señor ministro de Defensa aquí, que era el entonces viceministro, nada más y nada menos que de recursos para la defensa. Y terminó el señor ministro de Defensa movido
hacia el escaque de la presidencia del Consejo de Ministros, y el señor viceministro de Recursos para la Defensa terminó movido hacia el escaque o hacia el casillero del Ministerio de Defensa. El enroque y la relación es perfectamente sólida, como para que el señor ministro de Defensa no sepa y no pueda referirse a que este tema, esta decisión de denunciar a los periodistas de un programa que hacen una denuncia muy grave o ejemplifican o clarifican una situación muy grave en el BRAIM, pueda no ser considerado un acto de gobierno. Quien designa y quien mueve a un ministro de Defensa y nada más y nada menos que a un ministro de la Presidencia del Consejo de Ministros es el presidente de la República, que es jefe de Estado y jefe de gobierno. Por lo tanto, este es un acto de gobierno, no es un acto sectorial, ni menos aún un acto de las Fuerzas Armadas, es un acto de gobierno, y eso no lo puede desconocer el ministro Balakivi. En segundo lugar, mucho se ha hablado del sistema de inteligencia, de la Dirección Nacional de Inteligencia, de los recursos que tiene cuantiosos la inteligencia. Se ha hablado aquí, como parte del descargo que presenta el señor ministro de Defensa, de los graves riesgos a los que habría sometido la Defensa Nacional el programa Panorama. Pero yo me pregunto, y lo digo con papel en la mano, porque yo sí vengo interesándome de estos temas desde hace buen tiempo. Pues resulta, y vengo cursándome oficios con el despacho del señor presidente del Consejo de Ministros, con el despacho del señor ministro de Defensa, y resulta que una comunicación que me han enviado el 1 de julio ante un pedido de información precisa, pues resulta que la DINI, de la cual ha sido en algún momento también el señor ministro de Defensa el director o el jefe o el encargado de la reorganización, son 3 reorganizaciones a las que se ha sometido durante este gobierno a la Dirección Nacional de Inteligencia, que de acuerdo a ley es el ente rector del sistema de inteligencia nacional. La DINI produce inteligencia, produce contrainteligencia no operativa. La DINI tiene 326 plazas cubiertas, es decir, que se pagan todos los días, de los cuales solo 15 pertenecen a unidades orgánicas de operaciones de inteligencia, 10 plazas, y operaciones de contrainteligencia, 5 plazas. Teniendo en consideración, me dice el propio presidente del Consejo de Ministros, que se encuentran suspendidas las funciones operativas de la DINI, dicho personal ha sido redistribuido entre las distintas unidades orgánicas de los órganos de línea. Es decir, ¿de qué inteligencia hablamos? El ente rector del sistema de inteligencia nacional no funciona, no existe. Acláreme, señor ministro, y le pregunto, ¿qué perspectiva hay? Y esto no es información secreta, por si acaso, por lo menos no le han puesto el sello de secreto, ¿no? Entonces, ¿de qué inteligencia estamos hablando? Los recursos ingentes que se destinan para esta materia, decididamente, si hacemos un análisis sencillo de costo-beneficio, pues no resisten el menor análisis. Yo quería preguntarle al señor ministro, ¿cuál es el análisis de costo-beneficio respecto a todos los fondos que se han asignado y se asignan en el BRAIM? Y aquí quiero hacer un paréntesis respecto a mi respeto, mi aprecio, mi solidaridad, mi respaldo permanente, no de último momento, permanente, hacia las Fuerzas Armadas, hacia las Fuerzas del Orden, porque no solamente son las Fuerzas Armadas, son los comités de autodefensa, son los ronderos, son una serie de instituciones del pueblo las que han permitido que el Perú se pacifique luego de la desgraciada intervención del terrorismo, de Sendero Luminoso, del MRTA, vinculados desde siempre al terrorismo, al narcotráfico. Entonces, ese respeto, ese aprecio y ese haber visto cómo, sobre todo a partir del año 2000, eran agredidos con el relevarse o revelarse información ahí sí sensible, que ha permitido incluso que sean identificados e identificables los que trabajaron en contra del terrorismo para que sean objeto de represalia por sus enemigos, como son el terrorismo organizado.
entendemos y comprendemos la situación de las fuerzas del orden en esa zona tan compleja. Y no hay nada más desalentador para la Fuerza Armada de todos los niveles que se vea corrupción, que se vea indiferencia, que se vea traición por falta de convicción de quienes dirigen el gobierno. No hay nada más desalentador que eso. Entonces, en ese contexto, señora Presidenta, yo quiero preguntarle al señor ministro. El señor ministro señala de que el informe o el expedientillo que ha sido objeto de divulgación por el programa Panorama se perdió en enero del año 2016. Era un informe relativo al mes de septiembre de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. ¿Desde cuándo? No, en enero del 2016, pero estaba referido a septiembre del 2015. Entonces, yo me pregunto, desde enero del 2016 hasta este mes, ¿qué investigación se realizó respecto a la pérdida de este expediente? Porque puede haber terminado no en las manos de un grupo periodístico, podría haber terminado en las manos del enemigo, podría haber terminado en las manos de las organizaciones delincuenciales, del terrorismo, del narcotráfico, que podían inclusive a estos inexistentes o falsos, porque al final se dice se pone en peligro la estrategia, pero si no hay estrategia, se pone en peligro los informantes, pero si no son verdaderos informantes, entonces ¿de qué peligro se les ha puesto? Al contrario, el programa periodístico les ha dado la posibilidad de decir no soy yo, antes de que terroristas o narcotraficantes tomen represalias contra ellos, creyendo que sí son verdaderamente informantes o agentes. Por lo menos les han dado la oportunidad de decir no, a mí me falsificaron mi firma, no soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo desde el Ministerio de Defensa para investigar esta filtración de información? Y como bien han dicho otros congresistas, esto tiene que ver con un robo que nos hace recordar no solamente el robo de las agendas de la señora Nadine Heredia, sino otro episodio también muy complicado, y que es el episodio del chuponeo, la interferencia telefónica, nada menos y nada más que al ministro de Defensa en su despacho, ocasión en la que se reveló también actos que rozan con una gran corrupción, que es el hecho de que señalaba el señor ministro de Defensa de ese entonces, señor Cateriano, que había recibido la luz verde para adquisiciones de parte de la señora Nadine Heredia. Hasta ahora no se ha dicho, no se ha investigado, quiero pensar que es así, porque si no sería una rebeldía contra la labor fiscalizadora del Congreso, con quién estaba hablando el señor Cateriano en esa oportunidad. Aquí se lo he preguntado personalmente, y mutis, ¿no? Entonces el señor ministro de Defensa, que reitero, está como viceministro ya varios años. Si me permite, presidente. Continúe, congresista. Gracias. Tendría que decirnos en ese momento quién es la otra parte de la conversación, cómo se ha investigado esta gravísima intrusión en el despacho de quien maneja información muy sensible, ahí sí verdaderamente secreta, no porque un sello lo diga, sino porque decididamente es información que interesa a la defensa nacional. Entonces, también, ¿qué pasa con los temas de las Fuerzas Armadas y de la supuesta seguridad nacional? Que no hay ninguna seguridad, no hay contrainteligencia, no se llega a identificar los responsables de esa filtración, y menos se llega a identificar de qué asunto se trataba, ahora que se sabe de muchos actos de corrupción en la asignación de las compras, de obras, etcétera. Señora Presidenta, el señor ministro ha dicho que en realidad si no hubiera hecho la denuncia, él no estaría perdiendo su tiempo viniendo acá al Congreso a explicar, ¿no? Un poco como para decir de que él resulta perjudicado por el hecho de haber denunciado. Pero yo pregunto, ¿el tiempo invertido en estudiar esa denuncia no hubiera sido mejor un tiempo invertido en fiscalizar los actos que ahí se dejaban traslucir? Es decir, ¿no hubiera sido mejor que
el señor ministro de Defensa, en lugar de estar llamando la atención de todo el país respecto de una denuncia contra periodistas, en un momento además de cierre, de retiro, de terminación de este mandato constitucional, no hiciera una investigación, no se acercara a la Comisión de Defensa, a la Comisión de Inteligencia, a decir esto es lo que hemos avanzado en relación a los actos de corrupción gravísimos que se traducen ahí, en lugar de estar en verdad metiéndose en el torbellino de la denuncia contra los periodistas. ¿Qué se espera ganar respecto de eso? Cuando lo verdaderamente importante está en cómo se para el mal uso de los recursos, cómo se hace un análisis de costo-beneficio, cómo termina el BRAEM siendo una zona solucionada, libre del narcotráfico y el terrorismo. Eso es lo que verdaderamente importa en relación a este tema. Y vuelvo a repetir, ¿hasta cuándo vamos a seguir con un sistema de inteligencia cuyo ente rector no existe? ¿Hasta cuándo la Dirección Nacional de Inteligencia va a estar así varada? ¿Qué utilidad se le da a los millones de soles que mensualmente, anualmente o quinquenalmente se están destinando a personal que no está cumpliendo con sus obligaciones? Gracias, señora presidenta. Congresista Mesías Guevara tiene la palabra. Gracias, presidenta. Colegas congresistas, señor ministro. Bueno, hay que ser demócratas. Por su intermedio, señora presidenta. Congresista Rosa Mavila tiene la interrupción. Gracias, congresista Mesías. Usted ha pensado bien. Yo quiero preguntarle al ministro sobre los supuestos gastos vinculados a la microcorrupción o mediana. En la información periodística se glosa las declaraciones de un militar de inteligencia del Comando Especial de BRAEM que prefirió mantenerse en el anonimato, que habría afirmado lo siguiente: ahí está toda la verdad, no hay ningún logro en la lucha contra el narcotráfico. Y dice más, que la suscripción en el anexo 4 de declaraciones juradas de los colaboradores con nombres y firmas, documentos de identidad y hasta huellas dactilares es para, en el fondo, justificar los gastos de las partidas de inteligencia, porque se han creado planillas falsas que son miles y miles de soles. Y hay el caso de un presunto colaborador que incluso sería miembro técnico de infantería de la Marina de la base naval de Ancón. Entonces, ¿cómo puede ser un colaborador alguien que es miembro de la infantería de Marina? Luego habla de consumos en restaurantes lujosos en el BRAE como fusiones, que van desde 180 hasta 350. Que hay también boletas por alquiler de motos, carros, compra de combustible, galones de esmalte, pintura, cables, tuberías. Y dice entonces que los generales, coroneles y comandantes responsables de manejo y control de este dinero se lo roban, y para justificar su robo se inventan informes de inteligencia. Y por eso, señor, porque hay demasiado dato concreto, indicial, yo le pregunto, ¿se ha individualizado la responsabilidad aquí? ¿Quiénes están haciendo esta apropiación indebida de recursos del Estado? ¿Son falsas o no estas imputaciones? Gracias, congresista Mesías. Continúe, congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Colegas congresistas, este tema que hoy nos atrae, nos convoca acá en la comisión permanente, que duda cabe, que constituye algo de profunda importancia para nuestro país, para el Estado de Derecho y sobre todo para algo muy importante que en democracia debemos de tener siempre en cuenta, que es la libertad de expresión. Y yo considero que este hecho no puede ser considerado un hecho anecdótico, ni tampoco como una amenaza. Considero que debemos verlo como una gran oportunidad para aprender. ¿Y qué podemos aprender de estos colegas congresistas? En primer lugar, podemos ver de que es tiempo ya de que pongamos en la mesa de debate y de diálogo todo lo que gira en torno a lo que significa la defensa nacional y la seguridad de Estado, y fundamentalmente el respeto irrestricto
de lo que son los mandatos de la Constitución, de lo que significa la ley de transparencia y sobre todo definir con mucha celeridad y claridad el concepto de secreto y el concepto de reserva. El artículo 15 de la ley de transparencia exige que la información que es calificada o clasificada como secreta debería de definirse como tal. Incluso en estos momentos en el Tribunal Constitucional hay temas en debate. Hay incluso el artículo 12 del decreto ley que ha invocado el señor ministro, está esto puesto en juicio en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque precisamente en las Fuerzas Armadas hay ciertos malos elementos que han aprendido, digamos, la mala maña de poner secreto a todo. Han mandado a hacer sellitos que ponen secreto a todo. Y ese sellito muchas veces hace que se contravenga lo que es la ley de la transparencia. Y por otro lado también, por ejemplo, hay un caso emblemático que incluso ha ocurrido en el propio Tribunal Constitucional cuando pretendieron quitarle la información a los oficiales de Marina en retiro a través declarándole que esa información era reservada. Y esto el Tribunal Constitucional dijo que no. Por lo tanto, ya hay mucha jurisprudencia y, por supuesto, hay enseñanzas que nosotros debemos de tener en cuenta. Yo decía, señor ministro y colegas congresistas, de que este hecho, que la prensa de manera seria, de manera, yo diría, sacrificada también, ha puesto y ha hecho una investigación que debe llamarnos a una profunda reflexión. Por ejemplo, señor ministro, por intermedio de la presidenta y de la mesa, preguntarle cuánto se invierte en el BRAE, señor ministro, sería importantísimo. ¿Y eso constituye también un secreto de Estado? ¿Cuánto se ha ejecutado de ese presupuesto que se ha invertido? ¿Cómo se ha gastado? ¿Cómo se llevan los oficiales, suboficiales y elementos de las diversas fuerzas combinadas al BRAE? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el tema relacionado para que puedan ser calificados para que vayan al BRAE? ¿Por qué pregunto esto, señor ministro, por intermedio de la presidenta? Yo pregunto esto porque, por ejemplo, cuando presidimos la Comisión ANCAS, investigamos a un coronel de la policía, que en ese momento no voy a decir el nombre, no es porque sea declarado un secreto o en reserva, porque no viene el caso de decir el nombre. Este señor oficial está en el informe que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la República como investigado y recomendado para que vaya al Ministerio Público. Pero sin embargo, no solamente fue llevado al BRAE, sino también fue ascendido al grado de general. Y cuando nosotros le hicimos el seguimiento, el señor ministro del ramo, del sector, nos responde que ese señor fue ascendido por recomendación, no de las calificaciones profesionales, ni académicas, ni técnicas, para que pueda haber ascendido a general. No solamente lo ascendieron a general a este coronel investigado, sino que lo llevaron al BRAE. Y eso, señor, es importantísimo que debamos de verlo, la transparencia. Por eso, cuando un programa periodístico de esta naturaleza sale y dice cosas con mucho sustento, lo primero que tenemos que ver es que si realmente se ha infringido. Por otro lado, señor ministro, por intermedio de la mesa, decirles que los principios, que en este caso, el principio constitucional, se sustenta fundamentalmente en la razonabilidad. ¿Hay razonabilidad para haber hecho esa denuncia a través de la Procuraduría, señor ministro, por intermedio de la mesa? ¿Tiene sustento técnico? Fíjense que habría que ver si hubo engaño o no hubo engaño en cuanto a la calificación de secreto o de reserva. Por otro lado, también es importante que tengamos en cuenta, y le pregunto, acá usted en su presentación nos ha dicho de que hay diversas acciones en el Ministerio Público, pero sin embargo habría que preguntar, ¿qué acciones han tomado en contra de los que hicieron que esa información sea sustraída? Porque esa información no ha salido esa información gratuitamente. Yo tengo 3 teorías, señor ministro, y permítame compartirlo con usted y con mis colegas congresistas. La primera teoría, que esa información salió porque hay elementos de las fuerzas combinadas que están en el BRAE
que tienen un gran descontento con su situación laboral y también salarial, y las condiciones en las que ellos están trabajando o laborando ahí en el BRAE. Primera tesis, de que ellos han filtrado esta información porque hay descontento en las condiciones laborales que ellos vienen trabajando. Segunda teoría o segunda tesis, señor primer ministro, corrupción. Acá definitivamente hay corrupción. Y por otro, también podríamos decir que hay una sed de venganza, señor ministro. Hay una sed de venganza dentro de lo que son las fuerzas militares, entre ellos mismos, y por supuesto, eso hay que verlo como eso se corta por lo sano, de manera drástica, por supuesto, pero sin atentar. No hay que matar al mensajero, señor ministro. En este caso, lo que se está pretendiendo al denunciar a los periodistas del Panorama, lo que se está haciendo es matar a los mensajeros. Ellos no han gestado esa información, ellos son los mensajeros. Y por supuesto, cuando aquí se está pidiendo que usted retire la denuncia penal, todos sabemos, por elementos básicos de derecho, de que esa denuncia penal no se puede retirar. Usted no lo puede retirar por más que quiera retirarlo. Entonces acá lo único que queda es invocarle al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público el que haga la investigación y tiene que irse hasta el final, caiga quien caiga. En este caso, contra los que han sustraído esa información y han hecho de que se dé a conocer. Más bien acá hay que darle la vuelta, señor ministro, hay que defender el Estado de Derecho, no hay que perseguir a los mensajeros que son los periodistas en este caso, pero sin embargo sí hay que investigar a profundidad lo que viene ocurriendo y para evitar de que muchas cosas se den a las espaldas de usted y del pueblo peruano, bajo el concepto de las compras secretas. Los secretismos hacen daño y en democracia no lo podemos admitir. El secretismo es fundamentalmente una característica fundamental de las dictaduras y por otro lado, por ejemplo, el tema de lo que ocurrió, las actas de sujeción en su momento, eso no se puede volver a repetir, señor ministro y colegas congresistas. Muchísimas gracias, señora presidenta.